tratar el día de hoy son patologías secuelares a lo que es la prematuridad, básicamente, ¿no? Entonces, vamos a ver dos temas que son la retinopatía de la prematuridad y la displasia broncopulmonar, ¿ya? Sí se aprecian las diapositivas, ¿no? ¿Verdad? Sí, ya, no hubo ningún problema, ya, ya. Entonces, el primero de ellos es lo que es retinopatía de la prematuridad, ¿ya? Que viene a ser, bueno, tenemos en cuenta las partes, perdón, un ratito. En el caso de la formación de las capas del ojo, ¿no? Vamos a ver ahí y básicamente en la vascularización es lo que vamos a identificar. Esta es la zona nasal, ¿no? Esta es la zona del nervio óptico y en esta zona es la zona central, lo que se conoce como la fovea, ¿no? A ver, en cuanto a lo que es la retinopatía en sí, viene a ser un problema en la vascularización, ¿no? Es que es propia de una retina inmadura del recién nacido prematuro, ¿no? Principalmente afecta a los niños que, bueno, son prematuros, tienen bajo peso y con una edad gestacional muy baja, ¿no? Es la primera causa de ceguera en países en vías de desarrollo, como lo son India, China, ¿no? Bueno, en este caso India principalmente. Y en el caso de Latinoamérica, ¿no? También la primera causa y Europa del Este, ¿no? En cuanto a su... Perdón, un ratito. En cuanto a sus factores de riesgo, los factores de riesgo probados son los que son la edad gestacional, ¿no? En el caso de prematuros, ¿no? Está muy asociado con los prematuros el peso de nacimiento, los menores de 1500 gramos y el uso de oxigenoterapia, ¿no? Hemos visto ya cuando se han tratado los temas anteriores que el uso de oxígeno a dosis muy alta es perjudicial, ¿no? En el caso de la retina, ¿no? Hay otros factores de riesgo que no están probados en sí, ¿no? Pero que se han encontrado asociados también en el caso de la anemia, la hemorragia intraventricular, el ductus persistente, el distrés respiratorio, ¿no? La sepsis, apneas, transfusiones sanguíneas frecuentes, el uso de surfactante o la nutrición parenteral prolongada, ¿no? Esos son factores, pero los probados y que son causales de retinopatía de la prematuridad es la edad, el peso y el uso continuo de oxigenoterapia. En cuanto al desarrollo de la retina, tenemos dos fases, ¿no? En cuanto a la retina, la vascularización se da en forma centrífuga, o sea, de la parte central, ¿no? A nivel del nervio óptico hacia la parte del nervio óptico hasta la parte periférica de la retina, ¿no? Se va así dando la vascularización y es así que esta comienza alrededor de la semana 14 y más o menos la retina nasal, o sea, la parte interna, ¿no? Que es esta parte nasal, se completa más o menos a las 32 semanas de gestación, mientras que la retina temporal se completa, o sea, esta parte, la retina temporal, ¿no? Se completa alrededor de las 37 a 40 semanas de gestación, ¿no? Es por eso que en bebés prematuros está se considera una retina inmadura, ¿no? Aún no está completa su vascularización. Esta vascularización consta de dos fases, ¿no? La primera fase, o conocida como vasculogénesis, en la cual se da, perdón, un ratito para admitir a sus compañeros, ya. Esta primera fase, la fase precoz de vasculogénesis, es la responsable de la formación de las arcadas vasculares principales, ¿no? O sea, en esta primera semana se van a formar los arcos principales, ¿no? Y esta se inicia alrededor de las 14 semanas y se completa más o menos a las 21 semanas, ¿no? Esta fase es independiente de los factores angiogénicos y de la hipoxia, ¿no? Entonces esta no depende de la hipoxia ni de factores angiogénicos, mientras que la fase tardía, también conocida como angiogénesis, es responsable ya de completar la vascularización de la retina, o sea, todos
los vasos más pequeños que llegan hasta la parte más anterior o la parte, digamos, temporal de la retina. Es que y estos van a depender de los vasos que ya se han formado en la fase precoz de vasculogénesis, ¿no? Es un proceso que está regulado por los factores angiogénicos, que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la patogenia, en la patogenia de la retinopatía del prematuro, tienen que ver factores angiogénicos como son el factor de crecimiento vascular endotelial, ¿no? Y el factor de crecimiento similar a la insulina, ¿no? En las cuales, bueno, en el caso del primero, ¿no? Está secretado por las células de la retina avascular y se produce en respuesta a hipoxia, ¿no? Mientras que el segundo está secretado en la placenta, en el líquido amniótico, es donde tiene un aporte exógeno a esta parte de la retina, ¿no? Y este es permisivo de la acción del primero, ¿no? Entonces, si los niveles de factor de crecimiento similar a la insulina están disminuidos, no se lleva a cabo una vascularización normal de la retina, ¿no? A pesar de que hayan niveles normales del factor de crecimiento vascular endotelial, ¿no? Entonces, el factor de crecimiento vascular endotelial depende de la hipoxia, ¿no? Se produce en respuesta a la hipoxia, ¿no? Entonces, el niño normalmente, cuando está dentro del útero, está en un ambiente que, si bien es cierto, no tiene tanta cantidad de oxígeno, solamente el necesario, ¿no? Para mantener sus células. Cuando nace al medio ¿no? extrauterino, está una concentración de 0,21, ¿no? O sea, el 21% de oxígeno en el aire ambiental. Sin embargo, la mayoría de los bebés prematuros que nacen requieren aportes de oxígeno por los grados de dificultad respiratorio que es generalmente presentado por una enfermedad de membrana hialina, ¿no? Que se asocia en el caso de los bebés prematuros. Entonces ellos requieren oxígeno adicional al que ya tienen en el medio ambiente. Entonces este ambiente que se da hiperóxico, ¿no? en el ambiente extrauterino, ¿no? Es el que va a hacer que el factor de crecimiento vascular endotelial disminuye, ¿no? Disminuya y cese prácticamente, ¿no? Y también los factores de crecimiento similar a la insulina, ¿no? También van a cesar su aporte debido a que ya no hay digamos ingresos a través de la placenta, ¿no? Y es ahí donde se da una detención de la vascularización de la retina, y de los vasos que ya están formados se pueden obliterar, ¿no? Entonces es así como se da, digamos, el proceso fisiopatológico, ¿no? de la retinopatía del prematuro, ¿no? En cuanto a la clasificación, se clasifican de dos maneras, ¿no? Una es por etapas y la otra es por zonas, ¿no? En cuanto a las etapas, ambas son complementarias, ojo, en la clasificación, ¿no? En cuanto a las etapas, pues la etapa 1, que es el grado más leve, es una línea delgada que se da demarcatoria entre la retina vascular y la avascular. En la segunda etapa se forma un lomo, ¿no? Entre la retina vascular y avascular. En la tercera, adicional a este lomo que se ha formado, ya hay una proliferación fibrovascular, ¿no? En la etapa cuarta ya hay un desprendimiento parcial de la retina, y en la quinta etapa es un desprendimiento total, ¿no? Dependiendo de la zona es que se clasifica en 4A o 4B, ¿no? Cuando la zona es central es en la etapa 4B, ¿no? Entonces, en cuanto a la localización, en la zona 1 es la zona más central, que es la que rodea básicamente el nervio óptico, y se extiende hasta 2 veces la distancia del nervio óptico a la fovea, ¿no? A la zona más central, ¿no? Recordemos que el nervio óptico está como por debajo de esta zona central de la retina, ¿no? La zona 2 es la zona periférica, ¿no? Y que llega hasta la hora serrata del lado nasal,
¿no? Y hasta el ecuador del lado temporal, que ahorita lo vamos a ver con un gráfico. Y la zona 3 es la que se da en forma de media luna creciente, ¿no? Entonces esta es la zona 1, ¿no? Que es más o menos la zona más interna, ¿no? Que se da desde el nervio óptico hasta la fovea, más o menos 2 veces la distancia del nervio óptico a la fovea, ¿no? La zona 2 es la que llega hasta la hora serrata, ¿no? O sea, la parte, digamos, terminal, ¿no? De la retina, ¿no? Que llega hasta la zona del ecuador, o sea, la mitad más o menos de la retina, ¿no? Y la zona 3 es esta zona en forma de media luna, ¿no? Que prácticamente es la que abarca toda la parte anterior de la retina, o la zona más temporal, ¿no? Recordemos que esta es la zona temporal, esta es la zona nasal, ¿no? De la retina, ¿no? Entonces por acá se ubica el nervio óptico, ¿no? En cuanto a las definiciones, también hay que tener en cuenta qué es enfermedad plus, ¿no? La enfermedad plus es un término que se refiere básicamente a la dilatación y tortuosidad de los vasos que se dan, ¿no? En esta proceso, ¿no? De vascularización, y puede acompañar a cualquier estadio de la retina, ¿no? O sea, a cualquiera de las etapas que hemos visto. La retinopatía en etapa umbral es la que va a definir la probabilidad del 50% que se desprenda la retina, o un 50% que no progrese a esa etapa, ¿no? En cuanto a la retinopatía preumbral, es la que se encuentra en una etapa mayor a la 1, o sea, la etapa 2 o 3, y que no ha progresado a enfermedad plus, o sea, que no se han dilatado los vasos y no se han vuelto tortuosos, ¿no? Entonces son términos que utilizan mucho en oftalmología para ver el grado de avance, ¿no? Que se da en esta retinopatía, y ambas clasificaciones que hemos visto son complementarias, ¿no? En cuanto a la pesquisa o detección, ¿no? De la retinopatía, perdón, para un ratito admitir a su compañera, ya. Entonces, en cuanto a la pesquisa o detección, en qué momento es que se va a realizar esto, hay que determinar a aquellos recién nacidos que están con una retinopatía, ¿no? O sea, esa es la idea de realizar la pesquisa, y la finalidad es tratar de evitar la ceguera o el daño visual, ¿no? O que llegue a ser severo, ¿no? Como lo hemos visto en los casos de las etapas 5 de desprendimiento, ¿no? Total, que ahí prácticamente no hay nada que hacer, ¿no? En cuanto en quienes se realiza esta pesquisa o detección, es en todos los menores de 32 semanas de edad gestacional, ¿no? O en los menores de 1500 gramos al nacimiento, ¿no? Entonces, como ya lo hemos visto en los factores de riesgo, la prematuridad en los niños con menos de 1500, o que hayan tenido también un tratamiento, como en el caso de niños de repente de más de 1500, entre 1500 a 2000 gramos, y que han tenido un curso inestable con complicaciones, que han requerido oxígeno, o que han presentado factores de riesgo relacionados también a este tipo, ¿no? Como son la hiperoxia, hipoxia, asfixia, la necesidad de ventilación invasiva, apneas, hemorragia, sepsis, ¿no? Entonces el procedimiento de realizar la pesquisa se hace dilatando la pupila a través de un oftalmoscopio binocular indirecto, y con un lente se realiza la medición. Lo hace el oftalmólogo que tiene experiencia en este tipo de diagnósticos, ¿no? Y en cuanto a los criterios de detección y pesquisa, pues existe una serie de, digamos, datos en diferentes países en qué momento realizar, ¿no? O en quiénes realizar. Como ya lo hemos visto, lo ideal es en menos de 32 semanas, ¿no? En menos de 32 semanas y menos de 1500, pero esto varía un poco de país a país, ¿no? En algunos países consideran, como Estados Unidos, ¿no? Realizar esta pesquisa en edades menores de 31 semanas o menos de 1500 gramos. En Reino Unido o Canadá lo realizan en menos de 1250 gramos de peso al nacer, o menos de 31 semanas de edad gestacional, ¿no? Y en países de Sudamérica lo consideran menos de 32 semanas, como el nuestro, ¿no? Y en otros países consideran etapas pesos y edades gestacionales
mayores, ¿no? Como en el caso de la India. En cuanto a pues, ¿por qué es importante hacer en esta edad gestacional? Se ha visto que la mayoría, o sea, el 99% de las retinopatías ocurren alrededor de la semana 31, ¿no? De edad postmenstrual o posterior a las 4 semanas postnatales. Pero había el problema de que si el bebé nace muy prematuro, o sea, si se plantea el tamizaje después de las 4 semanas y el bebé nace muy prematuro, por decir de 23 o 24 semanas, y el bebé sumado a las 4 semanas postnatales, la detección se tendría que hacer a las 28 semanas. Sin embargo, en esta edad gestacional no es que ocurra en la mayoría de las retinopatías, sino a las 31. Entonces la pesquisa, en este caso, cuando los bebés son muy prematuros, se realizaba en etapas muy anteriores al daño de esta retinopatía de la prematuridad. Y ocurría lo contrario, ¿no? Si bebés nacían de repente con edades gestacionales de 30 semanas y las pesquisas se realizaban 4 semanas después, la pesquisa prácticamente recaería a las 34 semanas, ¿no? Y en esta etapa ya era de repente muy posterior al daño que se haya producido por los diversos factores que pueden condicionar a esta retinopatía de la prematuridad, ¿no? Como es el peso, la edad o en este caso el uso continuo de oxígeno, ¿no? Además de las patologías asociadas que se puedan presentar, ¿no? Entonces es por ello que se recomendó una variación ya no necesariamente a las 4 semanas, ¿no? Ni tampoco a las 31 semanas, sino dependiendo de la edad gestacional, ¿no? Entonces, si la edad gestacional era muy menor o cercana a las 23 semanas, la edad de realización, ¿no? Es alrededor de las 30 semanas, ¿no? De edad postmenstrual, ¿no? O sea, mejor dicho, sumada la edad gestacional con la edad postnatal, ¿no? En este caso, para que más o menos recaiga en una etapa cercana a donde se produce el 99% de las retinopatías, ¿no? Entonces, se acortó el tiempo de la edad postnatal a los niños que nacían con edades mayores de 31 semanas, ¿no? Es el caso de que los niños que nacen de 34 semanas, la pesquisa ya se realiza a las 2 semanas, ¿no? A las 36, con la finalidad de que si se presenta algún daño sea detectado lo antes posible y pueda ser susceptible de corrección, ¿no? En este caso, este fue un estudio realizado, ¿no? Por Reynolds, ¿no? En el cual vio esa variabilidad, ¿no? Que de repente el diagnóstico se hacía muy tardíamente o muy precoz, o en este caso la pesquisa se hacía muy precozmente y no se detectaban estas retinopatías, ¿no? En cuanto a la frecuencia del examen oftalmológico de la detección, dependerá de en qué zona, en qué etapa es que se da, ¿no? En el caso de pacientes con vascularización inmadura en etapa 1 y 2, en zonas 3 y 4, mejor dicho, en etapas recién iniciales y en zonas periféricas, ¿no? de la retinopatía, el examen se puede hacer cada 2 semanas, ¿no? Mientras que si la vascularización es inmadura en la zona 1, ¿no? En la zona central, mejor dicho, o en etapas más avanzadas, como por ejemplo la etapa 2 o 3, o sea, etapas ya digamos muy cercanas al desprendimiento de retina, ¿no? Este examen se debe hacer semanal, ¿no? O incluso hasta 2 veces por semana, ¿no? Porque hay mayor riesgo, ¿no? De que pueda avanzar a un desprendimiento, ¿no? Entonces ya en etapas 1 o 2 de la retinopatía en zona 3, ¿no? Que han sido tratadas con láser o agentes, como lo vamos a ver más adelante, estas se pueden hacer ya un poquito más distanciadas, ¿no? De repente cada 2 o 3 semanas, ¿no? Entonces por eso le decía que esta clasificación de la retinopatía es muy complementaria, ¿no? Dependiendo de en qué zona, en qué etapa se da, ¿no? El examen ocular se detiene, ¿no? Ya a lograr que el paciente presente una vascularización completa, o sea, mejor dicho, que ya su vascularización llegue a la hora serrata tanto en el lado nasal como en el lado temporal, ¿no?
En ausencia también de enfermedad preumbral, ¿no? El examen se puede suspender a las 50 semanas de edad postmenstrual o a las 45 semanas en retinopatía no tipo 1, ¿no? O sea, de las siguientes, ¿no? 2, 3 hasta 5, ¿no? Bueno, y el examen se recomienda suspender a las 65 semanas de edad postmenstrual si se ha utilizado un agente antifactor de crecimiento vascular endotelial, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante en el tratamiento, que de manera breve, porque no es un mito, de la retinopatía es básicamente el tratamiento con láser, ¿no? Evita más del 80% de una progresión, ¿no? de esta enfermedad, ¿no? Y constituye el estándar, ¿no? La terapia estándar de esta patología. Sin embargo, tiene sus complicaciones: el sangrado a nivel de la cámara anterior, ¿no? Catarata, el aumento del orificio de refracción y tal vez la destrucción, ¿no? de la zona periférica de la retina, ¿no? Con lo cual con el campo visual limitado, ¿no? En el caso de los tratamientos adicionales, como son el tratamiento antifactor de crecimiento vascular endotelial, ¿no? Se ha visto que bueno, hay varios tipos, pero el que se ha usado en neonatos prematuros es el bevacizumab, ¿no? En este caso, la dosis estándar o la dosis planteada no se ha llegado a, digamos, a estandarizarse, ¿no? Aún está en estudio, ¿no? Pero tiene un mejor acceso, ¿no? a esta terapia. También puede tener sus complicaciones, ¿no? Como son la hemorragia, el linfema, endoftalmitis, el desprendimiento de retina, la catarata. ¿Y por qué tiene, digamos, más acceso? Es porque no requiere tantas, digamos, cosas exquisitas en cuanto al tratamiento, ¿no? En el caso del tratamiento con láser, pues requiere la anestesia general del bebé, ¿no? La intubación del bebé, él requiere una experiencia del oftalmólogo, un equipo láser especializado, ¿no? Demora el tratamiento, puede destruir especificaciones, ¿no? Sino solamente una sedación, no requiere intubación, es una aplicación a través de una jeringa, no hay tanta requerimiento de que el oftalmólogo maneje este láser, ¿no? Entonces tiene sus ventajas. Sin embargo, todavía no hay una dosis óptima, ¿no? Existen otros tratamientos también para lo que es retinopatía de la prematuridad, como son el uso del propanolol, ¿no? Aunque en la dosis no está estandarizada, ¿no? Se ha usado 1.5 miligramos por kilogramo por día por vía oral, ¿no? Pero sin embargo todavía no está, son terapias coadyuvantes, ¿no? En el caso de las etapas, pues, ya de desprendimiento parcial, como son la etapa 4, perdón, o la total de la retina, ya ahí se utiliza el tratamiento quirúrgico, ¿no? Que es la vitrectomía, y que son paliativos básicamente, ¿no? Sus resultados son pobres y bueno, tiene un deterioro severo permanente, ¿no? En cuanto a otra patología, como es la displasia broncopulmonar, ¿no? Esta es otra de las patologías secuelares, digamos, a la prematuridad, ¿no? En este caso, pues, la displasia broncopulmonar fue descrita por primera vez por Norway, ¿no? En 1967. Es una de las secuelas más importantes de la prematurez, ¿no? La definición ha evolucionado. Antes era solamente basada en la duración del oxígeno que se le daba suplementario al bebé, ¿no? Y actualmente ya esta definición ha evolucionado, se ha adicionado la necesidad de oxígeno en este bebé, no solamente los días, digamos, de duración de la terapia de oxígeno, sino qué tanta necesidad de oxígeno, ¿no? Entonces, con eso se dice, pues, que la
graves para el desarrollo, ¿no? Que interfieren en el desarrollo del tracto respiratorio inferior y que va a conducir a una enfermedad severa y que con secuelas para toda la vida, ¿no? En este caso. La clasificación, bueno, según los grados de severidad, ¿no? Según la edad postnatal y necesidad de oxígeno y edad gestacional al nacer, se clasifican en leve, moderada y grave, ¿no? Según la necesidad de oxígeno. En el caso de leve es en prematuros menores de 32 semanas al nacimiento, ¿no? Cuya necesidad de oxígeno sea mayor de 28 días, digamos, ese es un estándar, ¿no? Pero con aire al ambiente a las 36 semanas, ¿no? De edad postmenstrual o al alta. En el caso de prematuros de más de 32 semanas al nacer con necesidad de oxígeno suplementario a los 56 días de edad postnatal o al alta, o lo que ocurra antes, ¿no? En el caso de moderado es cuando el bebé prematuro de menos de 32 semanas requiera necesidad de oxígeno suplementario más de 28 días, pero ya con un fío mayor, ¿no? O sea, un fío entre 21 y 30%, ¿no? O sea, puede ser de repente una cánula binasal, ¿no? O un CPAP, ¿no? Dependiendo del requerimiento que tenga, ¿no? En el caso de ya las etapas graves es cuando el bebé requiere necesidades de oxígeno más de 28 días y aparte de eso fíos mayores a 0.3, ¿no? O de repente CPAP nasal o ventilaciones mecánicas, ¿no? En este caso. Bueno, entonces existen otras definiciones de displasia broncopulmonar fisiológica que fue descrita por Walsh, ¿no? En el 2003 y que se realiza por medio de una prueba de reducción de oxígeno, ¿no? Efectividad, ¿no? Porque de repente para un personal de salud los requerimientos de un bebé, digamos, son mayores que otros, ¿no? Había un poco de subjetividad en eso, entonces se describió como la displasia broncopulmonar fisiológica, aquella que se medía mediante una prueba de reducción de oxígeno, que lo vamos a ver más adelante, y la no displasia broncopulmonar la definieron de manera arbitraria con valores de saturación de oxígeno entre 88 y 90 al ambiente o un valor de corte mayor de 90. O sea, mejor dicho, si a estos bebés le hacían una prueba de reducción de oxígeno y los bebés tenían más de 88 a 90% de saturación con oxígeno ambiental, estos niños no eran displásicos, ¿no? Mientras que de manera con un corte, con una sola toma de repente de una saturación mayor de 90%, no eran displásicos, ¿no? En el caso de que se hiciera esta prueba de reducción, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta prueba de reducción de oxígeno? En el caso de un bebé que está con un respirador, con un CPAP, un halo, un casco, ¿no? Se va descendiendo la concentración de oxígeno, ¿no? Recordemos que el FiO2 es la concentración de oxígeno, entonces se va reduciendo en pequeñas cantidades y se observa la saturación de oxígeno, ¿no? Como a través de un oxímetro de pulso para ver si esta disminuye, ¿no? Entonces se tiene que tener en cuenta la fase basal, que es la evaluación del FiO2 y saturación con la cual va a partir, ¿no? La reducción del FiO2 que tanto va a ser, y el oxígeno, la fase de ambiente, que es ver si tolera con un FiO2 ambiental, ¿no? O un FiO de 21%, ¿no? O 0.21. La fase de vuelta de FiO2 al FiO2 inicial es con la finalidad de no contribuir al cuadro clínico, ¿no? Que presenta el bebé, en este caso por varias patologías que pueden presentarse, ¿no? Pero la principal de ellas es la enfermedad de membrana hialina, ¿no? Entonces, en la interpretación de las pruebas, como les decía, se consideraba prueba positiva, pues si es que la displasia broncopulmonar fisiológica con fracaso al destete, o sea, si por 5 minutos continuos la saturación se mantenía entre 88 y 89%, o si la saturación caía por debajo de 80%. O sea, mejor dicho, este bebé no toleraba el destete y con esto el bebé presentaba un diagnóstico de displasia, pues, ¿no? Y no displasia era cuando la saturación se mantenía mayor del 90% por más de 30 minutos, ¿no? Entonces,
Con esto un poco que se logró evitar la subjetividad, ¿no? Porque de repente para algunos, como no se hacía esta prueba, por ahí no, este bebé requiere más, de repente está con un poquito más de distrés respiratorio, por ahí, ¿no? Y se iba un poco subjetivizando, ¿no? Entonces se trató de estandarizar mediante esta prueba de tolerancia al, ¿no? Al destete del oxígeno, y con esto ya pues se estandarizó, ¿no? Es por eso que se hace una clasificación ya con la definición fisiológica y la prueba de reducción de oxígeno, ya como una displasia broncopulmonar fisiológica leve cuando requieren oxígeno más de 28 días, pero con un oxígeno ambiental mayor de 90% a las 36 semanas. En el caso de la moderada, cuando es con un FIO menos de 30%, basada en el fallo de la saturación de oxígeno mayor del 90%, ¿no? Y con esto se logró ya diferenciar entre la leve, moderada y la grave. Era FIOs mayores de 0,3 cuando ya se hacía esta prueba de reducción, ¿no? Mientras que la moderada es menores de 0,3. Entonces, bueno, en cuanto a la incidencia de esta displasia broncopulmonar, ya teniendo en cuenta las definiciones, pues, ¿no?, de esta displasia broncopulmonar, existe una ocurrencia más o menos del 25 al 40% de los recién nacidos prematuros de menos de 32 semanas, ¿no?, de edad gestacional, ¿no? Pero esta definición o esta incidencia varía mucho de acuerdo al denominador que se utilice, ¿no? Si es recién nacidos prematuros ventilados o de acuerdo a qué factor se utilice como denominador, ¿no? En este caso, alrededor del 10 al 15% de los bebés prematuros para edades de 28 a 31 semanas y 40 a 66% en menores de 28 semanas. O sea, mientras menos sea la edad gestacional, mayor prevalencia de displasia broncopulmonar lo vamos a ver, ¿no? Bueno, la mayoría de la revisión de esta clase es que se ha hecho de acuerdo a un estudio del CIBEN, ¿no? Que este estudio se hizo en el 2018, ¿no? Y que en esta se hizo a nivel de los centros que están asociados a esta red CIBEN, ¿no? Y la incidencia fue de alrededor del 28.5% en menores de 1500 gramos y de menos de 32 semanas, ¿no? Entonces, sin embargo, si ustedes revisan algunos artículos de la AEP, se vio, bueno, antes el manejo no estaba tan cuidadoso con respecto a las necesidades de oxígeno, o me refiero con el FIO2, ¿no? Anteriormente se usaban concentraciones más altas en bebés prematuros. Entonces, si ustedes revisan bibliografía un poquito más antigua, la incidencia de displasia broncopulmonar en este estudio, por decir, de la Asociación Española de Pediatría, que se hizo entre el 2000 y el 2005, pues daba tasas de displasia broncopulmonar en edades gestacionales de 24 y 23 semanas, que ahorita ya hay supervivencia, ¿no? En estos bebés del 100%, ¿no? Mientras que en edades entre 25 y 28 semanas, más o menos el 50%, ¿no? Y ya en edades después de las 28 semanas esto iba cayendo, ¿no? Las tasas de porcentajes de incidencia de displasia, ¿no? Y en cuanto al peso, ¿no? Se decía que menos de 500 gramos, prácticamente el 100%, presentaba displasias, ¿no? En el caso de entre 500 y 1 gramo presentaban con una variabilidad, pero más o menos 50%, y mayores de 1 kilo ya esta incidencia iba bajando, ¿no? Pero esto considerando que para esa época pues los porcentajes o las concentraciones de oxígeno que se utilizaban eran más altas, ¿no? Actualmente ya se ha estandarizado, y también en este artículo dan unas recomendaciones con respecto a las necesidades de oxígeno, que también lo hemos tocado en la parte de reanimación, ¿no? Que en bebés prematuros no es necesario utilizar concentraciones tan altas, ¿no?, de oxígeno. Entonces, en cuanto a la patogenia de esta displasia broncopulmonar, pues existen factores prenatales y postnatales, dentro de los cuales está la genética, ¿no? Y es que se dice que en gemelos, que se presentan, en el caso de gemelos, el primero de ellos, que no se ha detectado displasia broncopulmonar, en el segundo de ellos se va a detectar displasia broncopulmonar. Me refiero en gemelos prematuros, ¿no?, en los cuales se ha hecho estudios,
el 8%, ¿no? de incidencia, digamos, si es que en el primero no se ha detectado, ¿no? Mientras que en gemelos en los cuales en uno de ellos se ha detectado displasia broncopulmonar, en el segundo, ¿no? Hay una incidencia del 75%, ¿no? de que se presente displasia broncopulmonar, lo cual indica por ahí que hay un factor genético que esté asociado, ¿no? También en el caso de la inflamación e infección fetal, ¿no? Se ha asociado a esta aparición de displasia broncopulmonar, y es que en el caso de madres que presentan corionionitis se ha hecho estudios a gran escala y se ha visto que las mamás que presentan corionionitis, los bebés presentan mayor riesgo de hacer displasia, ¿no? A largo plazo se han estudiado estos niños y se ha visto que presentan mayor riesgo de displasia, ¿no? También en el caso de la infección fetal, ¿no? Y es que se ha hecho estudios en los cuales tanto en el periodo fetal como en el periodo neonatal se han estudiado pues valores de interleuquina, ¿no? Interleuquinas, factor de necrosis, y en esto se ha elevado, ¿no? Se ha visto una elevación, ¿no? En el caso de los bebés que presentan displasia broncopulmonar, ¿no? Se ha visto estos niveles elevados, ¿no? De interleuquina, de factores de necrosis tumoral. Además de eso existen infecciones como son el caso de, ¿no? de ureaplasma urealítico, ¿no? Que en el caso de algunas gestantes está o en personas normales puede ser hasta comensal, pero sin embargo en el caso de estos niños que presentan displasia broncopulmonar, ¿no? Se ha asociado mucho este factor, pero no se ha logrado determinar cuál es la correlación fisiopatológica, ¿no? Exactamente, pero se ha encontrado una mayor incidencia de ureaplasma en estas gestantes, ¿no? Que presentan los bebés con displasia, ¿no? En el caso de los factores pues carenciales o nutricionales, ¿no? Se ha visto pues que bebés que presentan retraso al crecimiento intrauterino o bebés que pesan muy poco, ¿no? O que sea un PEG, se ha visto también que está mucho mayor la incidencia, ¿no? De esta de displasia broncopulmonar, ¿no? Y es que puede ser explicado quizás porque el árbol respiratorio se va desarrollando hasta la etapa postnatal, ¿no? Recordemos que la última etapa es la etapa alveolar, que incluso se completa después del nacimiento, ¿no? Entonces, si un bebé no tiene una cantidad suficiente de aporte, ¿no? Proteico, ¿no? Este tracto respiratorio no se va a formar adecuadamente, ¿no? Y va a tener sus consecuencias, ¿no? En cuanto al uso de los factores, en este caso de los corticoides, ¿no? Se ha asociado mucho que el uso de la beclometasona o la dexametasona intranatal entre los 23 y 34 semanas, ¿no? Es más bien un factor protector, ¿no? Para la presentación de displasia, no en su incidencia, sino en su grado de severidad, ¿no? Entonces, lo que hacen los corticoides es disminuir la severidad, ¿no? O sea, el grado de repente que no sean muy severas o por un periodo muy prolongado, ¿no? Entre los factores postnatales están el oxígeno y el estrés oxidativo, pues como ya les había comentado, los requerimientos de oxígeno anteriormente se manejaban pues concentraciones de FIOs 100%, actualmente la recomendación es concentraciones de FIO menores en bebés prematuros, ¿no? La necesidad de ventilación mecánica también está muy asociada a la incidencia de displasia broncopulmonar, ¿no? Estos bebés que van a requerir, no es lo mismo un bebé que de repente rápidamente ha dejado el oxígeno, me refiero, o el ventilador mecánico, ¿no? Mientras que esos bebés, mientras van ventilación mecánica, tengan mayor riesgo de volutrauma, ¿no? De barotrauma, ¿no? En estos casos, en estos bebés, ¿no? Entonces, también el déficit nutricional en el periodo ya postnatal, ¿no? Estos bebés que de repente no se les da una nutrición parenteral adecuada, ¿no? No van a completar, como ya habíamos visto, su desarrollo del tracto respiratorio, ¿no? En estas etapas, ¿no? De su desarrollo fetal, de la vía respiratoria, ¿no?
Y en cuanto a la infección e inflamación, pues también se ha visto en el caso de las infecciones, ¿no? En la asociación entre sepsis en esos neonatos que ya han nacido y han presentado sepsis, tienen un mayor riesgo de hacer pues ya esta displasia broncopulmonar, ¿no? También el manejo de líquidos, ¿no? Esos bebés que presentan balances muy positivos o que se le ha dado mucho volumen en las primeras etapas, en las primeras días de vida, van a hacer que de repente se aperture el ductus y con ello también se lleve a un mayor riesgo de displasia broncopulmonar, ¿no? Eso en cuanto a la patogenia y los factores de riesgo, ¿no? Como ya hemos visto en cuanto a los genes que están asociados, la prematuridad, el mayor riesgo en bebés muy pequeñitos o menores de 28 semanas, ¿no? Los factores que están asociados, ¿no? Factores interleuquina, factores de crecimiento, ¿no? Factor de necrosis tumoral, la toxicidad del oxígeno, la inflamación, ¿no? La necesidad de ventilación mecánica, la malnutrición, la repercusión hemodinámica y el exceso hídrico son factores que intervienen en esta cantidad de multifactorial para que se produzca esta displasia broncopulmonar, ¿no? No solamente la prematuridad. En cuanto al cuadro clínico, pues es muy variable en las etapas del bebé, pues en las primeras etapas agudas prácticamente no se puede diferenciar, no tiene unas características propias esta displasia broncopulmonar, ¿no? Sino básicamente lo vamos a ver con la evolución, ¿no? El cuadro clínico, ya que esta es muy variable, ¿no? De acuerdo a la edad gestacional, la necesidad de oxígeno que requiera el bebé, el peso que ha presentado, de repente el uso de corticoides y muchos otros factores que van a modificar este cuadro clínico en su fase aguda, ¿no? En su fase crónica, pues lo vamos a ver como alteraciones en la funcionalidad y en la morfología pulmonar. Básicamente lo vamos a detectar en esos bebés que requieren mucho tiempo oxígeno, que están muy taquicárdicos o taquimneicos, que presentan retracciones, tirajes, aleteos, ¿no? A pesar de que están con oxígeno, de repente tienen cuadros de hipoxemia o episodios frecuentes de desaturación, ¿no? Hipercapnia. Las sibilancias, los estertores también pueden estar presentes en estos bebés, ¿no? El tórax puede estar el diámetro anteroposterior aumentado, puede haber atrapamiento aéreo, ¿no? En cuanto a las displasias ya moderadas o severas, puede haber irritabilidad, dificultad para alimentarse, un patrón de sueño alterado, una alteración del crecimiento extrauterino, ¿no? Episodios de cianosis, entre otros, ¿no? Entonces la clínica es muy variada, incluso en el patrón radiográfico, pues, ¿no? Vamos a ver que puede ser muy variable, ¿no? De repente tenemos bebés con unas radiografías, digamos, que no son tan marcadas, ¿no? Las lesiones reticulares, ¿no? En su pulmón, pero que se ve mucho atrapamiento aéreo y la necesidad de oxígeno a concentraciones muy altas, ¿no? O necesidades muy altas de oxígeno, ¿no? Mientras que de repente vemos estos bebés con un patrón radiográfico muy marcado, ¿no? Unas lesiones reticulares, ¿no? Muy marcadas, ¿no? En su pulmoncito, pero que no requieren mucho oxígeno, ¿no? O sea, es muy variable la radiología con respecto a la clínica de estos niños con displasia broncopulmonar, ¿no? Y en cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues se consideran las neumonías por otras causas, como son citomegalovirus, clamidia, neumocistis, ureaplasma, herpes, que pueden tener una evolución prolongada, ¿no? Y dar cuadros similares a displasia broncopulmonar, ¿no? O sea, necesidades de oxígeno muy largas, ¿no? Entonces sí que se deben a estos agentes, ¿no? También los cuadros de microaspiraciones recurrentes y crónicas que pueden dar cuadros clínicos muy similares, ¿no? En cuanto a la prevención, pues es tratar de prevenir la prematuridad, que lo cual es muy difícil a veces, ¿no? O disminuir cuidados en cuanto a la amenaza de parto prematuro, ¿no? Evitar la exposición a ciertas drogas, usar lo que son los progestágenos, el reclaje, entre otros, manejo ginecológico, ¿no? Para evitar
que se dé un parto prematuro, ¿no? De un bebé prematuro. Prevenir y tratar los cuadros infecciosos, como ya lo hemos visto, las asociaciones entre corionitis, ¿no? El aumento de interleuquinas. Tratar de evitar esto va a hacer que el bebé tenga menos riesgo de hacer displasia broncopulmonar, ¿no? Procesos inflamatorios materno-fetales es lo esencial, ¿no? La óptima nutrición también en este periodo, ¿no? Como hemos visto, que el bebé tenga un crecimiento adecuado va a hacer que su tracto respiratorio también se desarrolle adecuadamente, y de ser ya necesario el uso de corticoides entre las semanas 23 y 34, que son donde va a hacer efecto ese corticoide para hacer que se produzca mayor surfactante, ¿no? Y este bebé pueda tener una menos riesgo de displasia broncopulmonar, ¿no? A largo plazo, ¿no? Porque esto lo que va a ayudar a corto plazo es prevenir la membrana hialina, ¿no? En cuanto a las primeras ya intervenciones en la prevención en sala de recepción, pues es no dar oxígeno a menos que sea imprescindible, no utilizar un saturador de oxígeno, iniciar la reanimación con FIOs bajas, ¿no? Entre 21 a 30% en el caso de bebés prematuros de menos de 35 semanas. No es necesario darle concentraciones al 100%, ¿no? Porque más bien puede tener mayor daño, ¿no? El uso inicial del CPAP en lugar de intubarlos y ponerlos a una ventilación mecánica es lo ideal, ¿no? Para evitar que hayan daños como el barotrauma o volutrauma, ¿no? El uso de respirador con gases calientes y húmedos y mezclador, en este caso con blender, ¿no? Y volúmenes tidales que no sean mayores de 6 mililitros, ¿no? También en este artículo que está muy plantean, ¿no? La asociación de el corticoide con la budesonida, ¿no? El surfactante con este corticoide budesonida, en este caso para prevenir en las primeras horas en caso de bebés muy prematuros, ¿no? Que puedan tener el mayor riesgo de presentar displasia severa, ¿no? En cuanto a la prevención, ya en la unidad de cuidados intensivos está el surfactante exógeno, que lo que se plantea es más bien el método LIS, ¿no? Por catéter intratraqueal, no por tubo, porque puede producir un mayor daño según algunas revisiones que no están muy bien sustentadas. La restricción de fluidos en los primeros días con balances negativos es lo ideal para prevenir las displasias, ¿no? En bebés prematuros, como ya lo hemos visto también cuando hablamos de balances, ¿no? Lo ideal es que sea negativo. Evitar la hiperoxia e hipoxia también, que no vayan a rangos ni muy altos ni muy bajos. Tolerar CO2 entre 45 y 55 milímetros de mercurio con gasometría, y estrategias de soporte ventilatorio que eviten estos daños, ¿no? Propios de la ventilación mecánica, ¿no? También el uso de la cafeína ha también disminuido, ¿no? el riesgo de displasia broncopulmonar, ¿no? En menores de 1500 gramos dentro de las primeras horas, entre 48 y 12 horas, ¿no? de vida, ¿no? Entonces, estos son los manejos en el caso ya de displasias severas, ¿no? Con injurias ya establecidas. El oxígeno y objetivos de saturaciones adecuadas, el aporte hídrico y nutricional, la ventilación mecánica, las drogas, los corticoides, ¿no? Postnatales, se ha visto en el caso de ciertas drogas, como ya lo hemos visto, la cafeína, ¿no? Que pueden ayudar. En el caso de los corticoides postnatales no son de ayuda, los broncodilatadores tampoco, el uso de diuréticos tampoco, ¿no? El óxido nítrico y por ahí algunos otros factores que pueden ayudar en el caso de displasia broncopulmonar ya establecida, ¿no? En cuanto a los aspectos clínicos del manejo, está mantener saturaciones entre 90, ¿no? Y 94%, no dar mucha, no es necesario que el bebé llegue a saturaciones que lleguen al 100%, ¿no? Lo ideal es que manejen rangos de saturaciones que eviten, ¿no? que se pueda producir mayor daño más bien por el oxígeno, y tratar de destetar lo antes posible, ¿no? Bueno, como ya lo hemos visto con las pruebas, ¿no? de destete, ¿no? Y en cuanto al aporte hídrico y nutricional y la necesidad de ventilación mecánica, principalmente tratar de que los balances sean negativos en las primeras semanas, ¿no? Lo ideal para que este bebé no se sobrecargue, no puede haber una reapertura del ductus, ¿no? Más o menos cuidado continuo de enfermería. En cuanto a la nutrición,
con una ingesta proteica entre 3.5 a 4 gramos por día y las calorías entre 130 a 140 calorías. El aporte de hídrico que no sea más de 140 a 150 mililitros por kilogramo por día. Valores mayores pueden hacer daño, ¿no? Con la reapertura del ductus y mayor riesgo de displasia. Emplear los principios conocidos de fisiología y aplicación continua, ¿no? Emplear suficiente PEP, intentar descender los parámetros lo antes posible, ¿no? Y hacer una prueba de extubación a ventilación nasal, ¿no? O sea que si un bebé está en ventilador mecánico, tratar de pasarlo lo antes posible a un DuoPA o un CPAP, ¿no? Para tratar de minimizar los daños, ¿no? En cuanto a los fármacos que están ya, digamos, catalogados con beneficios, ¿no? Porque hay muchos fármacos que se plantean en la displasia y que anteriormente se usaban, pero que a la larga se ha visto que no tienen efectos, como son los diuréticos, los corticoides inhalados, el salbutamol inhalado, nebulizado, ¿no? En el caso que los más conocidos, ¿no? Entre otros. Estos anteriormente se utilizaban, pero ayudan en la mejoría de los signos clínicos, más no en el, digamos, en el pronóstico, ¿no? En mejorar el pronóstico de vida, ¿no? En cuanto a los medicamentos que tienen beneficio, está la cafeína, la vitamina A, los corticoides parenterales, ¿no? En el caso de casos muy severos o de bebés muy prematuritos, ¿no? Con edades gestacionales muy bajas, ahí se podría usar ciertos corticoides. Y en el caso de la budesonida, que todavía está en estudio con surfactante asociados en la aplicación a través del método LIS, ¿no? Que es lo que plantea este artículo, ¿no? En cuanto al tratamiento de la displasia broncopulmonar, también están las drogas y los medicamentos. Como le habíamos dicho, los diuréticos no tienen un efecto a largo plazo, no van a ayudar a mejorar a largo plazo, pero sí van a mejorar algunos signos en el momento de que el bebé de repente esté congestionado, ¿no? Con sobrecarga hídrica. Va a ayudar a que disminuya esta sobrecarga, esta congestión pulmonar, pero a coste de que puede producir efectos de barrer ciertos electrolitos, por lo cual va a producir hiponatremia, hipocalemia, entre otros efectos, ¿no? En cuanto al resumen de las recomendaciones en relación a los corticoides, no es necesario usar corticoides sistémicos e inhalados, ¿no? Para prevenir la displasia. Anteriormente se planteaba, pero ya se ha visto que no tienen mucho efecto. Y en el caso de usar, se puede usar la hidrocortisona en bebés muy prematuritos, ¿no? Y que tengan mucho riesgo y que van a entrar en ventilación mecánica con parámetros altos en las primeras 24 horas, ¿no? En cuanto a no tampoco tiene efecto los beta 2 agonistas para el tratamiento. Y eso es básicamente lo que quería mencionar, solamente acotar de que bueno, esta displasia puede tener digamos efectos en mayores hospitalizaciones, mayor riesgo, ¿no? De desarrollo, alteraciones del desarrollo neurológico, entre otros, ¿no? Y alteraciones del crecimiento también que se dan propios de esta patología, ¿no? Bueno, eso era todo lo que les quería mencionar. Sé que son dos temas un poquito largos y bueno, ya los dejo porque sé que tienen clase. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, jóvenes, por favor. Todo claro, doctor. Perfecto, entonces les pasé las diapositivas con su compañera María Alejandra. Bueno, muchas gracias y esta siendo la última clase mía, que tengan muchos éxitos. Les dejo, buenas tardes. Muchas gracias, Gracias, doctor. doctor. Muchas gracias, doctor. Cuídense, cuídense. Gracias, Hasta doctor. luego. Hasta luego, cuídense.